Hola a todas y todos. Estamos hoy aquí mi compañero José y yo para dar las charlas en el marco de la Spanavis 2021, una Spanavis un poco rara porque es de forma virtual, pero bueno, no va a quitarle gustillo a la charla. Agradecer a todo el equipo de producción de la CONFAC y a toda Spanavis por poder hacer esto posible. Y nada, adelante José y ya empezaremos con la charla. Nada, yo simplemente agradecer a Spanavis este espacio, el poder comunicar nuestro trabajo y esperamos que sea de agrado y que sea bastante dinámica esta información que os vamos a trasladar. Voy a empezar con la presentación que hemos preparado. La presentación se divide, bueno, CONFAC 2021, en busca de la normalidad canábica, esa normalidad que queremos que cale y que se quede tan pregnada en toda la sociedad. Yo soy Patricia Miguel, ya lo he dicho, portavoz y coordinadora del proyecto de CONFAC 2021. El proyecto, mi presentación se divide en tres partes. Lo primero es explicar la iniciativa que hemos llevado a cabo con el portal Otoigo. La segunda hablaremos del proyecto de la CONFAC y las líneas de trabajo desde 2021 y en tercer lugar haremos una radiografía al estado actual de la cannabis en el Estado español. Para los que no lo sepáis, Osoigo es el portal de los políticos que escuchan, una plataforma para que la ciudadanía pueda lanzar las preguntas a los representantes políticos del Estado y estos, mediante el mecanismo que ahora os explicaré, puedan responderlas si así lo desean. Básicamente, cualquier persona, entidad, organización y, por supuesto, político o política se han de registrar, se lanzan unas preguntas y, a continuación, de forma pública, la gente puede ver qué posicionamiento ha hecho esa persona, ese político o esa política alrededor de esa pregunta. ¿Qué hemos hecho desde la CONFAC? Pues lanzar una pregunta y os la leeré textualmente. Es hora de abordar la regulación del cannabis. ¿Dejarán de perseguir las conductas relativas al uso personal como la tenencia o el autocultivo y regularán de una vez por todas las asociaciones canábicas, así como garantizarán el acceso al cannabis con fines medicinales y terapéuticos para todas aquellas personas que lo demanden? Pues bien, esta pregunta ha conseguido más de 1.500 firmas de apoyo, creo que han llegado casi a las 1.550. Y aunque ha tenido muchísimos apoyos y muchísimos comentarios, lamentablemente, una vez más, la clase política se ha abstenido de responder. Y una vez más nos muestran lo alejado que se encuentra ahora mismo la realidad política con la realidad social que vivimos. De todas maneras, sigue abierta la pregunta, podéis seguir apoyándola, podéis seguir firmando y si algún político o política está viendo esto, os animamos a que también la respondáis porque es importante que la ciudadanía vea que cuando os damos el poder no solo reside arriba, sino que también los compartís con los de abajo. A continuación hablaré del proyecto 2021 de la CONFAC. El proyecto 2021 este año estamos muy emocionados de presentarlo. Es un proyecto que ha costado muchísimo esfuerzo y trabajo. Está dividido en 7 bloques y se han trabajado de forma transversal, de manera que todos los grupos de trabajo en todo momento saben lo que hacen los unos y los otros y de qué manera han de contar los unos con los otros. Los bloques de trabajo son administración, tesorería, financiación y marketing, incidencia, comunicación, formación y eventos. Perdona, antes de que continúe, quiero decir que obviamente el proyecto es muchísimo más extenso y lo que hacemos aquí es un pequeño abstract de las cosas que consideramos más relativas o más importantes. Sobre todo, en este caso, bueno, empezaremos con el proyecto de administración y tesorería. La transparencia en el trabajo y las cuentas debe ser uno de los pilares fundamentales de cualquier organización sin ánimo de lucro y con lucro y cualquier organización. Entonces, a lo largo del 2021, desde el grupo de tesorería se van emitiendo una serie de informes con las cuentas mensuales que obviamente el conjunto de todos ellos hacen al final las cuentas anuales de la
federación y a partir de este año 2021 nuestro proyecto es poder ir publicándolas en la web, no solo por una cuestión de transparencia hacia nuestra propia organización, sino hacia las financiadoras y hacia la población en general de todo el Estado español. Desde el proyecto de financiación y marketing, para los que no sepáis, continuamos con el Cannabis Friendly, que es una iniciativa que lo que busca es normalizar el cannabis en todo el territorio. Es un distintivo que cualquier local, organización, persona, agrupación, asociación puede solicitar, y lo que está haciendo en ese momento en el que lo solicita y lo engancha en su puerta o en un lugar visible es apoyar al activismo y a la no estigmatización de las personas usuarias. Así que si eres amiga del cannabis y quieres que todo el mundo lo sepa, solicita ya tu Cannabis Friendly. También desde el proyecto de financiación y marketing trabajan en dotar a todas las federaciones y asociaciones de un conjunto de servicios que les doten de herramientas y les den de forma integral todas las capacidades para poder relacionarse con sus asociaciones, con organizaciones. Básicamente lo que se les da es todo aquello que necesitan para su buen funcionamiento. Así que si eres una federación o asociación y tienes también ganas o ves que tienes alguna carencia o tienes alguna necesidad, no dudes en contactar con nosotros, que estamos aquí para ayudaros. El proyecto de incidencia. Aquí hay dos cosas que quiero explicar y dos son que el proyecto de incidencia junto con el proyecto de comunicación son los grandes pilares de la organización, que se llama incidencia porque obviamente no es una incidencia únicamente a nivel político, sino que, como ahora veréis a continuación, hacemos incidencia a muchas más escalas. Para que se pueda dar un cambio, obviamente el engranaje debe funcionar y eso es lo que hacemos desde esta comisión, hacer que todos los engranajes encajen y funcionen de manera adecuada. Y hemos dividido la incidencia en 3 bloques: el territorial, el social y el parlamentario. La incidencia territorial. La territorial es relativa a las relaciones de las federaciones y las asociaciones que las componen con la federación. Entonces, con la confederación, con la CONFAC. Entonces, nuestra idea o lo que pretendemos es que al final, por llamarlo de alguna manera, haya una profesionalización de estas entidades y que sean capaces de poder hacer una incidencia constante, clara y fuerte en sus territorios para poder hacer presión y cambiar las leyes en el Estado. Pero para ello se le tienen que dar herramientas a todos los niveles. El primero es la reducción de riesgos, que creemos que es uno de los pilares básicos de las asociaciones canábicas. Se les dota de recursos para que estas organizaciones se puedan relacionar con otras entidades del tercer sector que se dedican a la prevención o a la reducción de riesgos y daños. En segundo lugar, y una de las iniciativas que creemos que es más interesante, es el grupo de cultivo. El grupo de cultivo está compuesto por personas de todo el territorio, expertas y obviamente relacionadas con las asociaciones y con el ámbito de las asociaciones, y la idea es que se cree a través de este grupo un marco regulador para poder tenerlo preparado en el momento en el que pueda haber un borrador de ley real o no, bueno, que exista, que haya un borrador de ley y podamos pasar nuestra propuesta desde la CONFAC de cómo creemos que debiera ser ese marco regulador del cultivo para las asociaciones. La incidencia social. Cuando hablamos de social nos referimos a las relaciones con las organizaciones del tercer sector social y con entes con los cuales debemos generar sinergias y trabajar de forma conjunta para desarrollar una regulación que cuente al máximo con todas y todos y que al final esté compuesta por las personas que realmente saben sobre cada materia. Lo más relevante es las relaciones con las entidades de reducción de riesgos, es decir, cómo la CONFAC se relaciona con todas las entidades de reducción de riesgos del territorio, de las relaciones con los sindicatos, es decir, en una ley, en una supuesta ley del cannabis, de la regulación del cannabis, tendremos que plantearnos y el gobierno deberá facilitar esas negociaciones
entre los grupos, entre lo que sería la patronal y los trabajadores para trabajar y dotar de un convenio regulador para esta actividad específica. Y eso es importantísimo porque obviamente hay un montón de personas que están trabajando en las asociaciones que ahora mismo están en otros convenios que no tienen nada que ver con la actividad que están desarrollando. De las relaciones con entidades agrícolas, obviamente, si se trabaja una ley, se tiene que trabajar de forma transversal. Hemos hablado de salud, también hemos hablado del mundo laboral, obviamente aquí también tendríamos que hablar de seguridad ciudadana, pero obviamente agricultura tiene que ser uno de los ejes en cualquier regulación del cannabis y por lo tanto entendemos que se deben fomentar las relaciones con estas entidades agrícolas que son las expertas en materia agrícola. Perfecto. Incidencia parlamentaria. Aquí es la incidencia política, que es lo que hacemos, las relaciones que tenemos con las personas y organizaciones responsables del poder legislador. Y tenemos 3 niveles de incidencia parlamentaria. Una con los propios grupos parlamentarios, en los que hacemos reuniones donde les damos información, donde les dotamos de documentación. A lo largo de este año hemos sacado varios informes, hemos también sacado la guía COVID, hemos sacado el informe macroeconómico, ENCOT ha sacado la guía europea de clubes y toda esta documentación es documentación que vamos siempre trasladando a los políticos y a las políticas para que estén al día también de la información que ocurre. También tenemos relación con el Plan Nacional sobre Drogas, pero en realidad no me voy a extender demasiado en este punto porque el Plan Nacional sobre Drogas tiene su propio apartado y hablaremos más adelante sobre él. Y obviamente la incidencia parlamentaria también va con el gobierno. Es la presión que ejercemos desde una campaña como la de Os Oigo o a cualquier campaña que podréis seguir en nuestras redes, en la cual lo que exigimos es compromiso y voluntad. Porque al final, en el Estado español, lo que sí que tenemos es cultura canábica, información, profesionales, expertas, expertos, y lo único que al final parece que ya falta es que las políticas y los políticos se convenzan. Proyecto de comunicación, como os he comentado, junto al proyecto de incidencia, es uno de los grandes pilares de la organización. Nuestro objetivo es llegar al conjunto de la sociedad para que ésta pueda desarrollar de forma libre e individual su posicionamiento en lo que a una regulación de los usos de la planta se refiere, y siempre a través de información veraz y objetiva y relativa a la cultura del cannabis. Si queréis más información, siempre puedes encontrarnos en el Twitter, Federación FAC, en Instagram, Confederación FAC, en Facebook, Federaciones de Asociaciones Canábicas, y el canal YouTube, que es Confederación FAC. Para más información, por favor, no dejéis de seguirnos, no dejéis de consultar, no nos dejéis de preguntar y no dejéis de interactuar con nosotros porque nada nos enriquece más que saber que nos seguís y que estáis ahí y que somos de utilidad para el conjunto de la sociedad. Dentro del proyecto de comunicación estamos súper orgullosas del estreno que hicimos a lo largo de este año 2020, que es el Streaming Compact, el Actívate con FAC o con información, depende del programa que estemos haciendo. Esta sección nace de la necesidad de adaptación a la situación actual provocada por la COVID-19 y con la intención de progresar, mejorar y reforzar nuestro mensaje a través del canal YouTube de Conf. Esto se trabaja en colaboración con Confac, con Marihuana TV, y hay 5 modalidades de programas diferentes que incluyen diferentes géneros con la intención de informar sobre los temas más candentes en torno a la cannabis en el Estado. Y ya veréis desde debates, entrevistas especiales, píldoras informativas y eventos, pero muchísimas música. Durante el confinamiento hubieron muchísimas más iniciativas, desde lecturas a gimnasia. Por lo tanto, os invito a que os metáis en el canal porque realmente es muy divertido, súper interesante, hay charlas increíbles y la verdad es que yo personalmente, cuando estoy aburrida, tiro mucho de canal Confac.
Así que, bueno, continúo. Luego, por último, la web de CONFAC, así como con las redes sociales ocurre con la web. Este año pretendemos posicionarla como página de referencia en materia de asociaciones canábicas y lanzaremos nuevas secciones como el canal de Leidoscopio, el acceso a la prensa o la tienda online. Así que no dejes de visitarnos en www.confac.org. El proyecto de formación. Y el objetivo, ya llegamos al último bloque del proyecto, el objetivo de este bloque es ofrecer formaciones que amplíen los conocimientos y doten de capacidades a las asociaciones, personas que las componen y al conjunto de la CONFAC, incluidas las colaboradoras y las trabajadoras. Este año nuestra oferta formativa, hay unas que están en desarrollo y otras que ya están en activo, se compone del curso de gestión y creación de CSC, que ya viene funcionando desde hace me parece que este será el segundo año, si no casi el tercero. Diría que es el segundo año, sí, y me dicen por producción que sí. Y luego viene autoproducción de vídeo, curso de reducción de riesgos, autocultivo, que estoy emocionadísima, no voy a revelar quiénes son los maestros cultivadores, pero os invito a todas a estar muy pendientes del estreno de esta formación, porque seguro que va a ser increíble. Y para mí, una de las más importantes y que creo que va a ayudar más a las asociaciones que componen la CONFAC es la comunicación para asociaciones canábicas. Y es decir, es dotar a las personas que están en las asociaciones de las herramientas para comunicar aquello que hacen a políticos, personas, asociados, charlas, ¿no? Bueno, creo que es muy importante y creo que es una de las carencias en el mundo canábico. Nos faltan muchos más portavoces, nos faltan muchas más figuras a las que seguir y estoy segura que hay mucha gente ahí escondida que tiene muchísima valía y que espero que vayan saliendo, por favor. Por último, proyecto eventos. Básicamente, simplemente, José, mi compañero, ya va a ahondar más en este tema. Yo simplemente deciros que, de nuevo, este año se hará de forma virtual la Marcha Mundial, muy a nuestro pesar. Esperamos que ya en el 2022 podamos volver a reunirnos en nuestra Gran Vía de Madrid y podamos fumarnos todos juntos un porrito. Y luego las mesas de Sembrando el Cambio, la cuarta edición de las mesas Sembrando el Cambio, que también vendrán repletitas de noticias, de caña, de políticos, de políticas y de cosas suculentas que estoy segura que a todos y a todas os va a encantar. A continuación, acabamos este bloque y empezamos con la radiografía de la cannabis en el Estado. Obviamente, en este análisis que yo voy a hacer, me dejo muchísimas cosas. Esto simplemente espero que gente de más allá del mundo canábico, que estoy segura que habrá oído millones de veces todo lo que voy a decir, espero que esto llegue a otras personas y que de esta manera y de este tipo de explicación puedan entender a lo que nos vemos sometidos las personas usuarias de cannabis y por qué no es una guerra solo contra nosotros, sino contra toda la sociedad. Así que ahí vamos. ¿Por qué hacemos incidencia en el Estado? Porque tras la estrategia de llevar a cabo regulaciones a nivel autonómico, entendemos que solo nos queda que el Poder Legislador entienda que la resolución de este conflicto reside en el seno de las Cortes y se trata únicamente de voluntad política. Estrategia territorial fallida. ¿Y a qué me refiero con fallida? Yo misma he estado implicada 100% en un proceso de iniciativa legislativa popular, la Rosa Verda, la ley catalana, y el esfuerzo fue infrahumano, el cariño que se le puso, la ilusión, los resultados fueron alucinantes, pero al final, mientras existan las políticas prohibicionistas que existan y mientras el Tribunal Constitucional se declare que las competencias en esta materia residen en las Cortes Generales, la estrategia territorial que hemos seguido pues ha sido fallida, porque al final nos han anulado las leyes y solo nos queda hacer incidencia en el Estado. Voy a hacer un repaso de las 3 leyes que per se son leyes, literalmente leyes, que es la Ley 13/2017 de las asociaciones de consumidores de cannabis de Cataluña,
fue declarada inconstitucional y nula por sentencia del Tribunal Constitucional el 19 de septiembre. Podéis consultar la ley y el recurso de inconstitucionalidad en Internet sin problema. Esta ley entraba en materia de cultivo, de transporte, de usuarios terapéuticos y asociaciones. Bueno, era increíble, incluso de facto regulaba la tenencia de las personas usuarias, socios de las asociaciones. Así que, bueno, fue un gran hito en la historia del cannabis y como os he dicho, está declarada inconstitucional y nula. La ley foral, de nuevo, del 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra, otra ley pionera y, obviamente, un ejemplo a seguir por Cataluña y por todas las iniciativas que han habido, pero de la misma manera se declara inconstitucional y nula por sentencia del Tribunal Constitucional el 14 de diciembre del 2017, 3 años después. Y luego, obviamente, la Ley 1/2016 del 7 de abril de atención integral de adicciones y drogodependencias. Deciros que en el marco de la ley existe un articulado, los artículos 83 y 84, y dentro de estos artículos sus puntos incluidos, en los que se reconoce a las asociaciones canábicas el local y la actividad de asociación en sí, del acto de asociarse. Entonces, ¿qué significa? Este articulado también se intentó recurrir, pero el Constitucional acabó declarando que no competía, que era totalmente legal. En la actualidad está vigente y entonces esto viene acompañado de una reglamentación que se está desarrollando en la actualidad en el País Vasco, que está pendiente, pero solo con este articulado ya se reconoce la existencia de las asociaciones. ¿Pero qué pasa? Que quedan excluidos el cultivo, el transporte y la distribución. Y, por lo tanto, volvemos a dejar puertas de atrás a que la gente, bueno, pues ¿cómo llega el cannabis a las asociaciones? Pues nada, de repente aparece en los estantes. ¿Cómo lo transportamos? ¿Cómo lo sacamos? ¿No? Entonces, bueno, pues está en vigencia, pero es insuficiente. Por lo tanto, para mí es una estrategia territorial fallida. Otras propuestas territoriales que han habido y que también, aunque son, bueno, ahora lo veréis, existen múltiples iniciativas territoriales en forma de proposiciones no de ley. ¿Qué es una proposición no de ley? Es la forma genérica con que se conocen en España las propuestas que hacen referencia a las iniciativas surgidas en las Cortes, cuya finalidad sea la aprobación por estas de textos o resoluciones que no tengan carácter de ley. Es decir, se propone un texto y si el gobierno quiere, lo aprueba o no lo aprueba. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente cuando se refieren a cannabis y como son proposiciones no de ley, suelen tener muchos apoyos. Incluso en Murcia se consiguió el apoyo del Partido Popular a una proposición no de ley presentada, pero no suelen tener más recorrido que el día de la aprobación, pero si bien es cierto que como toda ley, como toda iniciativa, como todo acto, como toda acción, ayudan a ir visibilizando el debate del cannabis. ¿Qué queremos cambiar? Queremos los delitos relacionados con la tenencia en vía pública y el cultivo en el ámbito privado tipificados en la Ley Orgánica 4/2015 del 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, la Ley Mordaza, básicamente. La CONFAC, a través de la plataforma No Somos Delito, siempre proponemos que, como veréis, aquí he copiado el articulado en el que se refiere en la ley a las cuestiones relativas a drogas, ¿no? Entonces, nosotros pedimos que se elimine todo, excepto el consumo en vía pública, porque entendemos que bueno, creemos que es más una cuestión política que no una cuestión moral. Entonces, bueno, no, al contrario, es una cuestión política y es una cuestión moral, perdonadme. Me he oído a mí misma y he dicho, no, Patricia, no lo estás diciendo bien. Entonces, desde el PNV también han hecho una propuesta, pero el partido, porque ahora se está debatiendo en el seno del gobierno la derogación y la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, y del Partido Nacionalista Vasco ha presentado la propuesta de eliminar todo lo que veis también, pero ellos piden que la tenencia ilícita
se mantenga. En todo caso, nosotros nos gustaría que al final lo que sí fuera es, si entendemos que por una cuestión moral, una decisión o una voluntad política tenemos que aceptar que el consumo en la vía pública no se dé o que el enseñar un cogollo en la vía pública no se dé, lo aceptaremos. Pero todo el resto a día de hoy no tiene sentido, y mucho menos en el marco de una posible ley que regule el cannabis. En lo que se refiere al Código Penal, aquí no lo he puesto, porque realmente si existe una ley que regule a las asociaciones, el autocultivo, el uso personal, todo lo que estuviera incluido en esta ley estaría excluido en el marco de un Código Penal. Por lo tanto, entendemos que todo lo que saliera de esta ley iría por la vía penal. Por lo tanto, a nosotros ya no nos afectaría. Pero obviamente sí se puede derogar cualquier cuestión relativa a las drogas y entendemos que al final las penas de la prisión, no más, o sea, básicamente no más presos por drogas, por favor. Se aumente, sobre todo también pedimos que se aumente el límite de detección de cannabis en el drogotest, es decir, que el lindar de reconocimiento sea más alto y que se estipule, por favor, y que sepamos si hemos consumido hoy, si consumimos ayer, ¿no? Y que estas cuestiones al final no sean tan arbitrarias como ahora. ¿Cuál es nuestro objetivo? Una ley que reconozca como mínimo el uso personal, el cultivo personal y el colectivo. Y cuando nos referimos al colectivo, hablamos de asociaciones. Pongámonos en contexto. ¿Qué partidos llevan en su programa la regulación del cannabis? Pues si hablamos del programa electoral de forma literal, son Unidas Podemos en su punto 140, lo podéis consultar en su programa, y Más País. Ahora bien, ¿qué otros partidos apoyarían una posible regulación? El pasado 26 de febrero de 2020, desde CONFAC llevamos a cabo una acción en el Congreso de los Diputados, plantadas en el Congreso. Esta consistía en repartir unos broches de cáñamo a todas esas agrupaciones políticas que así lo desearan y que de alguna forma reconocieran la necesidad de iniciar un debate sobre el cannabis en el Congreso. Recogieron el broche Unidas Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya, Más País, PNV, EH Bildu, Compromís, Ciutadans, Junts per Catalunya y la CUP. Así que entendemos que si todas estas agrupaciones se ponen de acuerdo y consiguen hacer la suficiente presión con el Partido Socialista, podría ser esta la legislatura del cambio. Nota sobre esta cuestión. Quien más o quien menos está a favor de regular algún uso del cannabis. La cuestión es ¿cómo y para quién? Los dos representantes del bipartidismo siguen estancados en políticas prohibicionistas que flaco favor le hacen al conjunto de la sociedad, ya sea traducido en gasto de dinero público en seguridad ciudadana, que se podría ahorrar invirtiendo en educación y programas de prevención, o en la falta de reconocimiento de las personas usuarias como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho. Tenemos todos los ingredientes y solo falta la voluntad política. No me voy a cansar de repetirlo. Y ya por último, ¿qué dicen los datos sobre el cannabis en el Estado español? La fuente de donde extraemos todos estos datos es EDADES 2019-2020. Para los que no lo sepan, ¿qué es el Plan Nacional sobre Drogas? Es una iniciativa gubernamental creada en el año 85 y destinada a coordinar y potenciar las políticas que en materia de drogas se llevan a cabo desde las distintas administraciones públicas y entidades sociales en España. ¿Qué son las encuestas Estudes, Edades y EDADES? Pues Estudes es la encuesta que se lleva a cabo de forma bienal en estudiantes de enseñanzas secundarias de 14 a 18 años. Para su realización se cuenta con la colaboración de las comunidades y ciudades autónomas. Y las que a nosotros nos interesan más son Edades y ESDAM. Edades es la encuesta sobre alcohol y de otras drogas en España. Se lleva a cabo de forma bienal desde 1995 en población general de 15 a 64 años, residente en hogares. Esto significa que son encuestas a puerta fría. Personas que vienen, te pican a la puerta y te hacen una encuesta. Y ESDAM. ESDAM es el primer estudio sobre alcohol y drogas y otras adicciones en mayores de 64 años en España. Y esta ha sido la primera vez que se ha publicado. Solo quiero recalcar de esta en cuestión, se han realizado sobre 1.443 cuestionarios válidos respondidos por la población de mayores de 64 años residente en hogares en España,
y es representativa a nivel nacional y se recoge en toda España. La única sustancia psicoactiva ilegal consumida en el último año es el cannabis, con una prevalencia de consumo del 0,5%. Podéis consultarlo en la página del Plan Nacional sobre Drogas. Básicamente nos centraremos en edades 2019-2020, como os he dicho, y aquí simplemente pues, veis la prevalencia de consumo por sexos en los últimos 12 meses de la población entre 15 y 64 años, y vemos que el cannabis es la tercera droga más consumida en prevalencia de consumo en el Estado español. Cuando entramos ya en materia y hablamos solo de cannabis, vemos que, bueno, que la tendencia es ascendente, que la prevalencia en hombres duplica a las mujeres y que el número medio de porros al día es 2,9. Y luego el tipo de consumo que hay, que la marihuana es el consumo, la consumen el 48,7, hachís 20,6 y los dos tipos el 30,8. Esto es muy interesante porque aquí hay varias cosas que queremos destacar. Llevamos ya mucho tiempo presionando para que se introdujera el acceso al cannabis a través de Club Canábico en las encuestas. Es la primera vez que se consigue y por fin aparecemos en la encuesta de edades como una de las puertas de acceso al cannabis. Entonces, eso es uno de los retos que hemos conseguido y del cual estamos súper orgullosas, pero luego simplemente hemos observado que podría darse un sesgo, y es que se habla de club canábico y se habla de tienda de cannabis. Entonces, hemos detectado que esto podría ser por dos motivos y realmente cabe destacarlos. Una, que el argot que se utilice para denominar a club canábico sea tienda de cannabis, entonces habría ahí esta diferenciación, o bien que se está incluyendo el acceso al CBD, que no tiene psicoactividad, que es lo que con lo que se accede al cannabis a través de tiendas de CBD, que las vemos en la actualidad y a través de estancos y a través de un montón de sitios se puede acceder. Entonces, aquí estaríamos incluyendo el consumo de CBD dentro de considerarlo como una droga estupefaciente y no es el caso. Por lo tanto, será interesante ver si para futuras encuestas estas cuestiones se tienen en cuenta. Y nada, y bueno, básicamente era interesante ver que por último, en la disponibilidad percibida por el conjunto de la ciudadanía, en general hay una tendencia descendente para todas las sustancias, pero obviamente la droga que se percibe como más disponible es el cannabis. Con el 59,4% de la población cree que le sería fácil o muy fácil conseguirlo en 24 horas. Como os he dicho, todos estos datos los encontraréis en edades del 2019-2020. Esta recogida de datos ha sido previa al COVID, entonces también va a ser muy, muy, muy interesante ver los resultados dentro de 2 años de edades previa y post al COVID. Bueno, acabamos ya con las conclusiones. Obviamente las competencias en materia de regulación de uso, autocultivo y asociaciones residen en el seno del Poder Legislativo Central. Es necesaria voluntad en un momento de configuración política que brinda una oportunidad única para poder regular los diferentes usos de la cannabis. Somos un movimiento social maduro y capaz de llegar a los objetivos que nos marcamos. Debemos luchar y pensar en qué tipo de regulación queremos. Nosotros somos la CONFAC, llevamos 15 años trabajando por los derechos de las personas usuarias. Hemos realizado diferentes propuestas, pero sobre todo lo que somos 9 federaciones de todo el estado, que sumamos casi 10.000 usuarios concienciados de que hace falta una regulación del cannabis por nuestros derechos y por nuestra salud. A pesar de todas las trabas que
que hemos sufrido durante todos estos años, continuamos trabajando por los derechos y libertades de las personas usuarias y somos un referente mundial, tanto nosotros como la CONFA, como movimiento social, así como el sector económico español del cannabis, que todos juntos formamos el movimiento canábico español. Hoy tenemos frente a nosotros diferentes oportunidades que debemos aprovechar. La coyuntura social y económica, la sensación de falta de libertades, la precariedad laboral, la persecución y represión que sufrimos el conjunto del movimiento canábico, debemos verlo como factores, como una oportunidad para evidenciar que la regulación del cannabis es más necesaria. Pero tal vez la más importante es la desconexión de los estamentos del Estado, como el Poder Judicial, que cada vez está más alejado de la mayoría de la sociedad y que, como muy pocos ponen en duda, con la configuración actual de jueces progresistas y conservadores, que como podéis ver en la diapo es un poco abrumadora, los recortes en las libertades que sufrimos las personas usuarias de cannabis están muy ligados a la persecución sobre el cannabis asociada a criterios moralistas y obsoletos que debemos cuanto menos cuestionar. La evidencia científica en torno a las propiedades medicinales del cannabis es arrolladora. Evidentemente existen aquellos países más responsables que el nuestro que la reconocen y, como se puede ver en la diapo, pues no son pocos ni son menores. Estamos hablando de Canadá, de México, de Argentina, de Australia, de Holanda, de Alemania, países responsables que han realizado regulaciones sobre esta cuestión. Basándonos en los indicadores que existen en torno al uso adulto del cannabis y las consecuencias positivas de una regulación del mismo, en los lugares donde se reguló el cannabis está descendiendo la delincuencia y no aumentaron los ingresos psiquiátricos por el consumo de cannabis. Un ejemplo es Canadá, pero tenemos diferentes ejemplos como Uruguay y tal. Hace falta solamente querer ver los datos de los países donde se ha regulado para entender que esto está ocurriendo. Además, la prohibición ha creado diferentes problemas sociales más acuciantes que la falta de libertad de movimiento, registros arbitrarios, la persecución, el estigma de las personas usuarias y la persecución a los activistas que quieren mejorar la situación, generando un mercado negro perfecto para las mafias que no tienen ningún tipo de control sobre el producto o sobre sus acciones, y generando un fácil acceso a los menores que aumenta, y este mercado mafioso lo que hace es aumentar la violencia y la corrupción, que afecta a los cuerpos de seguridad del Estado y que los propios Mossos, como podéis ver en la noticia, reconocen que esto está ocurriendo ya, o sea, que empezamos a tener los problemas del narcoestado. Pero es que además esto nos está costando, según un artículo del Salto que salió en el año 2020, si no me equivoco, nos está costando 4.200 millones. Me río por no llorar, pero es que la persecución de las personas usuarias en general, ¿no? entre las personas que entran en prisión, la ley Mordaza, lo que nos cuesta los que están en prisión, lo que nos cuesta los juicios, 4.200 millones, mientras que con la ley Mordaza recaudamos 102. Obviamente esto es deficitario, además es anacrónico y podríamos reformarlo de alguna manera. Cada año se multan a través de la Ley de Seguridad Ciudadana al menos a 200.000 personas por cannabis. Obviamente, por la Ley de Seguridad Ciudadana, me parece que son unas 400.000 al año,
y son el 70% son por drogas, de las cuales la mitad son por cannabis, ¿no? O más de la mitad. Entonces, estamos hablando de 200.000 personas a las cuales estamos persiguiendo por un hábito que además el Estado no puede controlar la oferta de cannabis. O sea, el Estado no controla, pero sí persigue al usuario aleatoriamente y arbitrariamente, obviamente. Pero es que además cada año detenemos a 20.000 personas por esto. Carne de cañón para la Universidad del Delito. Personas que en realidad no están cometiendo delitos graves y que en otros países lo que están haciendo es legal. Y aquí los metemos en prisión para que entren en contacto con asesinos, mafiosos y otros tipos de mafias que tienen que ver con otro tipo de drogas para que de alguna manera aprendan cómo realmente hacerse delincuentes. A todas luces, nuestra política de drogas no funciona. O sea, generando auténticos dramas personales, beneficiando a máscaras y promoviendo delitos más graves, como las muertes derivadas de los robos, los ajustes de cuentas, que en la mayoría de casos quedan impunes. Pero los datos nos dicen que año tras año los objetivos que se pone el Estado del control de la sustancia, la oferta y la demanda no funcionan. Llevan 20 años marcándose nuevos objetivos que nunca se cumplen. O sea, por ejemplo, desde el año 2016 hasta aquí, el cultivo de cannabis se ha multiplicado por 3. Obviamente, no han funcionado las políticas que querían evitar que esto ocurriera. Es una obviedad y es utilizando los datos que tiene el propio Estado. Así que nosotros lo que proponemos es un modelo de asociaciones canábicas que creamos en la FAC, ahora con FAC, y en COD. Es un modelo de clubes sociales de cannabis. Yo tuve el honor de participar en la creación de la primera guía de clubs dirigiendo el proyecto, junto a otros activistas como Martín Barriuso o Joe Pomen en el 2010. Este año la hemos actualizado, bueno, ENCOD la ha actualizado creando un formato en inglés para que se pueda extender por el resto de Europa el proyecto y por el mundo, porque hemos tenido, por ejemplo, en Sudáfrica nos pidieron documentación para crear clubes sociales de cannabis o en Nueva Zelanda y al enviar el documento en castellano había una barrera cultural, no se entendían bien las cosas, así que hemos creado una guía en inglés para que se pueda entender fácilmente. Y este formato de asociaciones que ya se ha puesto en marcha en diferentes países con bastante éxito, como Uruguay, pero que además está siendo estudiado por muchos otros países como implementación en ellos, pero también, por ejemplo, en Estados Unidos como una implementación a un mercado liberal que no da respuesta a los problemas que realmente se tiene a la hora de hacer la regulación, ¿no? Muchas veces ponemos el mismo ejemplo, que es el 80% de las personas que en Colorado están en prisión por cannabis antes de la regulación y que siguen en prisión, el 80% son afroamericanos. Pero una vez se regula, el 80% de las licencias las tienen personas blancas con un alto nivel adquisitivo. Y esto es porque las regulaciones se realizan para los ricos, se realizan para que las personas que tienen mucho dinero puedan tener esas licencias que cuestan muchísimo dinero, tanto de locales, de distribución como de producción, y que dejan al margen a la parte de la sociedad que ha pagado con penas de prisión o con mucho sacrificio los años de regulación. Esto, en los lugares donde ha ocurrido, ya se está intentando de alguna manera enderezar,
ya sea bien con el modelo de clubs o ya sea bien creando licencias más baratas para estas personas para que puedan salir de la marginalidad y para que de alguna manera dejen el mercado negro, que es realmente el objetivo que debería tener una regulación. La regulación que nosotros proponemos pone en el centro del debate el empoderamiento de la sociedad organizada y los derechos de las personas por delante de los derechos a las empresas, el derecho a la información sobre el consumo y basándonos en el autocultivo personal y colectivo, dejando a un lado la mercantilización. O sea, la ultraprohibición es un mercado neoliberal en el que estamos viviendo ahora, que simplemente sin ningún tipo de control se accede a él y la promoción comercial, que sería un mercado como el americano, ¿no? Donde se promueve que la gente consuma, que venga a mi tienda a consumir y a comprar, pues es un peligro muy parecido como se ve en este gráfico. Nosotros lo que estamos pidiendo es una regulación legal donde se normalice el uso, pero se controle tanto la producción como la distribución, sin que ello suponga registros de consumidores o registros sobre el autocultivo, sino que exista un registro de la sustancia y de qué ocurre, porque en realidad que alguien plante 8 plantas no es importante, sino lo que queremos tener controlado son las megaproducciones. Basándonos en este tiempo, hemos adquirido una experiencia basada en predecesores a nuestros proyectos y con los que hemos colaborado, como son las entidades que salen aquí con Energy, con Enlace, con Asaupam, con iLacker. Hemos trabajado con multitud de entidades que están dentro de la red de entidades de reducción de riesgos que trabajan con el Estado desde hace 20 años y que en la mayoría de ellas, de alguna manera, trabajan para conseguir que haya unas políticas de drogas más justas y eficaces. Su opinión para nosotros es muy importante, así que, como sabemos que también lo es para el Estado y el Gobierno, y estas experiencias se han dado por toda Europa, sobre todo para otro tipo de drogas, pero también para el cannabis. Así que, en base a toda esa experiencia de trabajo que llevamos desarrollando desde 1992 como activistas, que comenzaron los pioneros de la SEC, con la MEC, hemos realizado un trabajo con la administración que ha sido intenso, demostrado en diferentes iniciativas en nuestro país, con las que destaca la iniciativa La Rosa Verda, que acabó en la Ley 13/2017 de Asociaciones Canábicas de Cataluña, una ley que fue aprobada por la mayoría de la Cámara y que es una de las leyes que más consenso ha tenido dentro del Parlamento catalán, ya que estuvieron incluidos todos los partidos políticos, Junts per Sí, que englobaba la Esquerra Republicana y lo que sería ahora Junts per Catalunya, En Comú Podem, el PSC, Ciutadans, la CUP. Votaron todos a favor, ya que estaba ajustada a derecho. Pero el único que votó en contra fue el PP, que, como si podéis recordar el gráfico que teníamos antes, lo llevó al Tribunal Constitucional y obviamente, la casualidad es la vida, pero salió lo que el PP decía. Pero bueno, al final lo que vino a decir el Tribunal Constitucional es que no que la ley fuera ilegal, ni que no sirviera, sino que invadía competencias del Estado y que en todo caso era el Gobierno el que tenía que regular. Y esto también me lleva a la situación de que muchas veces se habla sobre las asociaciones canábicas desde el año 2015, pues que no
no es legal o sí o no. No, señores, desde el año 2015, el Tribunal Supremo, y señoras, señores y señoras, desde el año 2015 el Tribunal Supremo insta al gobierno, ya sea del PP o el que hay ahora del PSOE con Podemos, insta al gobierno a que regule la actividad de las asociaciones canábicas. Lo mismo que hace el informe que hablábamos antes de los Mossos d'Esquadra, que habla sobre la evolución hacia un narcoestado del Estado español, que insta al gobierno a aclarar la situación de las asociaciones canábicas. Pues el gobierno actual, o el que venga, tiene delante un reto y la procrastinación de la clase política en el Congreso de los Diputados, por una u otra razón, hace que nos encontremos en una situación de no sabemos dónde estamos, qué es legal y qué no es legal. Esa misma procrastinación deja en la misma situación, por ejemplo, a los productores de CBD. Es un debate incómodo, es poco popular. El debate del cannabis es un debate muy incómodo, pero el no realizarlo, esa procrastinación, obviamente deja a un lado una demanda social muy importante, y por las evidencias científicas que tenemos de los lugares donde se ha regulado y las investigaciones científicas en torno al cannabis, dejan en evidencia el absoluto falta de carisma y de voluntad política y de valentía política para poder regular esta situación. Aparte de lo que he estado explicando sobre el Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional que le pide al gobierno que regule, además es que entidades internacionales como la NCDDA en el año 2019 ya advertía de lo que decían los Mossos. Es que es necesaria una regulación en nuestro país, pero simplemente por el volumen gigante que tiene el mercado negro en nuestro país. Que además se ha convertido en la huerta de Europa, bueno, desde hace muchísimos años, ahora no vamos a decir que es desde hace ni 2, ni 3, ni 10, ni 15, porque así como el hachís marroquí sí que tiene una evidente estructura en Europa para ser distribuido, la marihuana proveniente de España no se queda para nada corta, ¿no? Hace 10 años ya se calculaba que el 40% del cannabis que se distribuía en los coffee shops holandeses era español. Entonces, estamos en una situación en que esta falta de acción por parte del gobierno deja al margen algo que es una realidad, que es que el consumo de cannabis es una práctica muy extendida. Existen miles de tiendas para el autocultivo y las personas usuarias se organizan para no acudir al mercado negro a través del autocultivo personal o el colectivo. Este último a través de asociaciones legalmente constituidas, o sea, que no es que sea que también lo sabrán, cultivos pequeños, colectivos, no, es que estamos constituyendo asociaciones para defendernos y para defender nuestros derechos como usuarios, porque estamos hasta las narices de consumir un producto adulterado que financia las mafias, como es el hachís marroquí, pero también el cannabis que se vende, la marihuana que se vende en la calle. Porque queremos pensar que toda la marihuana que se vende en la calle es de un pequeño productor que vende componentes, pero en realidad esos pequeños productores son muy pocos. En realidad lo que hay es una gran producción que no se puede controlar por parte del Estado, viene a decir el informe de los Mossos, y como evidencia los datos que el propio Estado publica cada año sobre incautaciones y sobre detenciones y tal, y que criminaliza a una parte de la sociedad con algo que no genera un daño grave a la sociedad, como está evidenciado ya no solo por los científicos o por la
sino también por los propios juzgados, por los propios cuerpos de seguridad del Estado. Así que esta es una demanda social muy extensa. A la práctica, o sea, la no regulación genera que las mafias crean asociaciones que no lo son, que son verdaderas tapaderas, que se infiltra dentro del movimiento social para al final generar demandas que no provienen de la sociedad en general, sino que provienen de las ganas de ganar dinerito de estas mafias y de no perder el control sobre su modus vivendi. Es algo comprensible. Lo que no es tan comprensible es que se intente desvirtuar un movimiento social y que el Estado no proteja a los activistas de las asociaciones que tienen unas demandas legítimas sobre su salud. Además, con una regulación crearíamos multitud de ingresos, no solamente de impuestos directos, sino también de impuestos indirectos. Nosotros no estamos en contra de una regulación abierta. Lo que sí que creemos es que la regulación de las asociaciones sería un primer paso necesario para evitar que multitud de personas entren en prisión que no se lo merecen, que lo único que han hecho es intentar cambiar las políticas de drogas porque son justas e ineficaces, proteger sus derechos como usuarios, accediendo a un producto de calidad a un precio asequible a través del asociacionismo. Creemos en cualquier balcón sin que sea una multa, no se molesta a nadie por tener 2 plantas en el balcón. No creemos que eso deba ser multado. No creemos que la tenencia de la vía pública solucione el problema de las mafias, sino que persigue a los usuarios y les criminaliza y estigmatiza, pero no se controla a las mafias porque obviamente en todo el país es muy fácil conseguir hachís marroquí, es muy fácil comprar hachís marroquí en cualquier parte, pueblo, pequeño, grande, ciudad de este país. Así que, obviamente, las políticas de represión no están funcionando para controlar esa oferta. Nosotros creemos que la mejor manera de controlar la oferta es regular el modelo de CSC para que se controle la producción, pero sobre todo porque cuanto más ganemos al mercado negro, más difícil será para nuestros menores tener acceso al cannabis. Y este es un tema que nos tiene muy preocupados. Yo creo que más preocupados que a la mayoría de los políticos de este país, que prohibicionistas, que quieren que sus hijos sigan accediendo al cannabis a través de las mafias. Porque con las mafias no se está acabando. Llevamos ya 20 años, no ha funcionado, no funciona. Es evidente. Tampoco es que es evidente. Entonces, hay que probar cosas nuevas para ir rascándole al mercado ilícito parte de ese mercado para que de alguna manera ese acceso sea más dificultoso. Para los menores, que además se ha demostrado, es que ya está demostrado que en los países donde se ha regulado es más difícil el acceso que en los países donde no está regulado. No nos estamos inventando nada. Son datos reales y si el gobierno no maneja esos datos, pues habría que ver si... Claro, habría que ver si son unos incompetentes. Lo que no puede ser es que se hagan afirmaciones sobre que será más fácil el acceso para los menores, pero no se tengan en cuenta los datos de los lugares donde se ha regulado para hacer ese tipo de afirmaciones. Es que es ridículo. Así que hemos creado el modelo de CSC desde el 2019. Creemos que ese modelo es el adecuado para regular el acceso, para no cometer los mismos errores que cometimos con el tabaco y con el alcohol, que es
liberar la sustancia y aquí cada uno que se apañe. Nosotros lo que proponemos es un modelo transitorio que esté basado en la información y en la reducción de riesgos, que ayude a los usuarios a identificar cuál es la mejor manera de uso y que no promueva el consumo de cannabis de entrada, no como ocurrió, por ejemplo, con el tabaco, que primero se libera y se deja para todo el mundo, luego se intenta amedrentar con imágenes de pulmones inflamados o marmata. Entonces, creemos necesario que esta regulación sea una regulación responsable y honesta. Tenemos una propuesta de ley clara que sabemos que es legal y que el Estado solamente tiene que rescatarla, que es la Ley de Asociaciones Canábicas de Cataluña de 2017. Actualmente estamos en un debate sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, sobre cómo reformarla. Reformar, que simplemente sería quitar la tenencia en vía pública de la Ley Mordaza, y sería tan sencillo como quitar también ese párrafo infame que puso el anterior gobierno sobre la mera visión de unas plantas en un balcón que sean delitos. Nosotros somos un movimiento que llevamos 22 años organizando la marcha mundial. Este año será el 23. Trabajamos en red con otros movimientos sociales. Trabajamos en red con organizaciones que trabajan para un cambio de políticas de drogas en el mundo, también en España, obviamente, por la reducción de riesgos, y llevamos trabajando con los partidos políticos más de 15 años, ya saben perfectamente quiénes somos nosotros. En este punto quiero hacer como un impasse, sobre todo por estar en el marco de las Pannabis. Queremos trasladar un mensaje al mundo grow y al sector del cannabis. Es que empatizamos con la situación de represión que sufre sobre todo los bancos de semillas. El mundo grow corre un grave peligro. Esta estrategia de crear 3 sentencias, 3 empresas cogiendo... Ya hemos vivido esto nosotros en el mundo asociativo. Se coge una empresa muy conocida, bueno, en nuestro caso fue Panac, se coge una asociación muy conocida como es Panac, luego se desvirtúa el modelo que proponía Panac, cogiendo a otras 2 asociaciones que no tenían nada que ver con nuestro trabajo y que iban más bien por un modelo comercial, que ya se ha visto que no tiene mucho futuro en el Estado español. El modelo americano ha quedado totalmente desahuciado como modelo de distribución en el Estado español, más que nada porque en la Unión Europea esto no lo van a permitir, pero bueno, también habría que preguntar si lo van a permitir las entidades de reducción de riesgos y las entidades que trabajan con el gobierno, como, bueno, pues yo qué sé, habría que preguntarse qué piensa el Proyecto Hombre sobre todo esto. Es un ejemplo, el Proyecto Hombre es un ejemplo, pero hay muchísimas más. Me retrocedo al marco legal. Se coge Adinafem, luego se cogen 2 empresas que no son muy conocidas, pero que también trabajan produciendo semillas, pero esto se eleva al Tribunal Supremo, se crea una jurisprudencia y a partir de aquí todos los bancos de semillas y los negocios de este país son ilegales. Entonces, el no querer una regulación es loable, es legítimo, pero la regulación va a llegar y se quiera o no se quiera, esto va a ocurrir, y si se quiere ser influyente hay que estar en los lugares donde se es influyente. Porque también detectamos cómo se crean proyectos nuevos de cosas que no son un poco etéreas, como les ha demostrado con muchos proyectos que se han intentado anteponer al proyecto de CONFAC, al cual se ha intentado desprestigiar y se intenta desprestigiar,
Nosotros entendemos que todas estas vías son legítimas, pero también vemos con mucha pena cómo no se apoya y cómo no se apuesta por un movimiento social vivo que reclama derechos únicamente y que estos derechos van a redundar en los derechos también de las empresas actuales, del movimiento canábico actual. Da un poco de pena ver cómo los activistas llevamos siendo perseguidos. Yo, por ejemplo, nosotros en la MACA, 32 años, a mí me están pidiendo 6 años de prisión. Y que todos estos empresarios que han estado ganando mucho dinero y que ganan mucho dinero, han sido un poco tibios con el apoyo al movimiento canábico. Este año, por suerte, tenemos un colaborador, un sponsor. Solamente este sponsor ha puesto más dinero que todo el sector canábico el año pasado. Desde el respeto y el cariño a todas las empresas que nos apoyan, porque hay muchas empresas que nos apoyan, y sabemos que este no es el mejor momento económico, pero también sabemos que este es el momento. Entonces, podemos mirar hacia otro lado y ver cómo nuestra empresa se va al garete. Podemos apostar por invenciones que no tienen mucha base legal y propuestas que son muy bonitas, pero que se parecen más a un unicornio alado que a una realidad. Entonces, desde aquí al sector económico, empatizamos muchísimo con la situación con la que vivís. Esperamos que empaticéis con la situación con la que vivimos nosotros, pero bueno, que tampoco es tan importante, que vosotros veréis lo que hacéis, que al final es vuestra responsabilidad y si queremos perdurar en el tiempo como el mundo grow actual, pues creo que hay que tomar medidas. Pero más allá de esto, porque al final yo no soy aquí ni gurú, soy el representante de la CONFAC. La CONFAC tiene una opinión. Esperemos que despertéis. Si no despertáis, tampoco pasa nada. Y la política o la haces o te la hacen. Así que yo creo que habría que espabilar un poquito. Está claro que dentro de la política falta una figura con carisma, voluntad y fuerza política suficiente parlamentaria para afrontar estos retos que supone regular el cannabis. Hacemos un llamamiento a los partidos políticos a su responsabilidad, pero sobre todo al gobierno a que escuche al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, a la MCDDA, a los estamentos internacionales que están detectando los problemas que tenemos con el cannabis. Pero sobre todo, ya el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, a la policía que está a pie de calle y que está haciendo informes que habla claramente sobre nuestra deriva hacia un narcoestado, que tengan responsabilidad sobre lo que están haciendo, que hagan una regulación adecuada a las personas y no a las empresas y sobre todo a las empresas farmacéuticas y a las que quieren mantener un sistema mafioso en torno al cannabis. Porque es su trabajo, pero sobre todo porque es su responsabilidad y al final estas cosas quedan aquí en la historia. Nosotros decimos lo que decimos, luego pasa lo que pasa y aquí está el resultado, ¿no? Aquí es donde estamos. Estamos en un lugar donde se persigue a las personas usuarias, se encarcela a personas que de aquí a 10 años no serían encarceladas, se persigue a las personas y se le deja manga ancha a las mafias, sobre todo a las mafias de hachís. En los países donde se toman estas decisiones están muy contentos, no parece que vayan a retornar hacia una no regulación, más bien parece que avancen hacia la regulación. Nosotros creemos que primero ley de seguridad ciudadana,
ley de asociaciones canábicas. Luego ya podemos debatir sobre, en un debate más profundo y en el cual no vayamos a encarcelar a personas inocentes, como los activistas que están haciendo propuestas constructivas sobre este tema. Que se regule la ley de seguridad ciudadana, que se haga lo de las asociaciones canábicas y luego ya hablamos de una ley. Creo que esto debería abrir un debate más profundo sobre cómo regulamos el mundo, pero cómo se regula el CBD, cómo hacemos una ley integral del cannabis. Pero desde nuestro punto de vista creemos urgente ya una regulación, o sea, de las asociaciones y una revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es anacrónica. Esta regulación debe reconocer la demanda social existente, pero es que esta falta de carisma por parte de los partidos políticos, esta situación que tenemos también es porque no nos movemos, no nos movilizamos. Así que de nuevo, este año, ya en su edición número 23, vamos a realizar la Marcha Mundial de la Marihuana, que por segundo año la vamos a organizar con la Global Marijuana March en una emisión en directo desde diferentes países para evidenciar la realidad de muchos países dentro de la Unión Europea, pero también muchos países a nivel mundial que piden no más presos por marihuana. No más presos por marihuana. Que si quieren detener a narcotraficantes, si quieren detener a personas que se dedican al blanqueo de capitales, de tráfico de drogas, perfecto. Pero no más presos por marihuana. No se puede detener a las personas por marihuana. Es anacrónico. Es injusto, porque en muchos países tenemos personas que se van a trabajar a Canadá, a cultivar cannabis, lo hacen legalmente. Tenemos fuga de cerebros y de conocimientos en torno al cannabis y estamos retrasándonos en una revolución verde que puede traer mucha prosperidad a nuestro país en un momento en el que lo necesitamos. Así que os esperamos a todos en la Marcha Mundial de la Marihuana. Este año será online. Igual hacemos alguna pequeña acción, hacemos cosas. Los actos comenzarán en el 420. Comenzaremos con charlas internacionales, con ponentes de peso que van a explicarnos toda esta situación de una manera más detallada. Sobre todo, y este año será desde el 1 de mayo, que empieza a nivel internacional, hasta el 9 de mayo, que será en Madrid la marcha mundial. Realizaremos alguna pequeña acción. Y sobre todo, como decía, agradecer por una parte a Spannabis este espacio, por otra parte a Marihuana Televisión el currazo que se está pegando junto a nosotros, y al equipo de producción de la CONFA, que está haciendo un trabajo increíble. Podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Por favor, meteros en el canal de YouTube, registraros, seguirnos. Y con esto ya termino. De verdad, ser fuertes. Por favor, ser conscientes de que es necesaria una regulación, de que todos tenemos que estar en ella y de que hay algunas personas que se están jugando el talego ya. Con esta frase, lo que os quiero decir es, nosotros estamos aquí, ponerse en contacto con nosotros es fácil. ¿Queréis información? Venir a vernos. ¿Queréis colaborar con nosotros? Venir a vernos. Nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo con vosotros o sin vosotros. Nos gustaría más que fuera con vosotros. Nos gustaría que fuera una colaboración honesta y sincera. Y sobre todo,
os damos las gracias a los que sí que nos apoyáis y estamos muy cerquita y esperamos que ver los resultados muy pronto. Ahora le doy paso a Ana, que os va a explicar lo que estamos haciendo en Europa para que las leyes que estamos desarrollando aquí también puedan ser realidad. Y os damos las gracias a todos los que nos habéis escuchado. Muchas gracias.